Tengan todos y cada uno de ustedes muy buenos días. Vamos a dar inicio a la sesión de hoy de Derecho Notarial. Ya se preparó la plataforma virtual de Canvas, en la cual aparecen ya pues todo lo que se nos requiere como profesores que pongamos en ella. Ya aparece allí obviamente las fechas, el tema de la semana, que ya estaríamos entrando a analizar el protocolo de los notarios. Aparecen las indicaciones de la semana, aparece una pequeña presentación de los contenidos de la semana, aparece también los recursos complementarios, que en este caso serían 4 los recursos complementarios con los que vamos a trabajar. Aparece también una actividad de evaluación, que esta es más bien una oportunidad adicional para que aquellos de ustedes que deseen sumar puedan tener esa oportunidad. Recuerden que siempre les he dicho que bajo ningún concepto deseo que reprueben la asignatura, porque de alguna manera entendería que sería algo muy perjudicial, pero tampoco estoy regalando nada, ¿verdad? Simple y sencillamente es mi intención que usted aprenda, que usted logre la competencia de esta asignatura, y para ello tiene que hacer un esfuerzo. De eso creo que todos estamos claros y no me van a dejar mentir de que se requiere esfuerzo, a veces sacrificio. Ahora, como siempre, me gustaría saber si tienen alguna pregunta, porque de las preguntas se enriquece la discusión. Y como les dije en una ocasión, no sé si a ustedes o al otro grupo, a veces me hacen algunas preguntas que motivan explicaciones que para nada se me hubieran ocurrido, de no ser por la pregunta. Entonces las preguntas son muy relevantes, muy claves. Elsa activó su micrófono para hacer alguna pregunta. Elsa Anabel. No, se activó solo, pues. Mire, le jugó una mala pasada ese micrófono. Bueno, en todo caso, acabamos de hacer una prueba evaluada. Quisiera saber cómo la sintieron, cuáles son sus impresiones con respecto a esa actividad, cómo salieron, les fue bien, les fue mal, ¿qué me cuentan? A ver. ¿Todo bien entonces? No necesitan actividad complementaria. Ya vamos a ver si los descubro. ¿Cómo no? Sí necesitamos actividad complementaria. Sí necesitan. Sí, exacto. Bueno, déjenme ver si puedo hacer algo aquí, porque necesito mover una pantalla. Ok. Y necesito mover esta otra para acá. Ok, esto, ahí está. Entonces esto tiene que ser así, está cabalito. Ok, bien, voy a mostrar en pantalla si me resulta posible. Esta pantalla tiene que ser. Qué bonito. Ajá. Espérenme un ratito. Voy a quitar esto. Y voy a poner esta otra. Ajá. Vaya, aquí tengo yo
en pantalla la plataforma. Ok. Entonces quiero mostrarles los contenidos de la semana 7 para que ustedes puedan, como siempre, familiarizarse con ellos. Recuerden que estos materiales se comparten con ustedes con la única finalidad de que los puedan analizar, que los puedan estudiar. El tema de la semana es el protocolo. Vamos a iniciar en la presente semana el estudio del régimen del instrumento público, que es el primero de los componentes del contenido global del derecho notarial. Los otros dos componentes serían la organización del notariado y también el régimen de la función notarial. Entonces, de momento vamos a iniciar con el estudio del protocolo para después analizar la escritura matriz, los testimonios y las actas notariales. Así que el tema de la semana, repito, es el protocolo. Luego tenemos las indicaciones de la semana. Ok. En las indicaciones de la semana dice: vamos a iniciar el estudio del régimen del instrumento público. Y la idea es que ustedes puedan estudiar los artículos 16 al 31 de la ley de notariado. Y así como se les ha pedido que lo hagan en otras ocasiones, déjenme ver que aquí creo que se me movió eso. Aquí está. Vaya, repito, la idea es que ustedes estudien los artículos 16 al 31 y que a la par revisen esta obra de este profesor Horacio José Olmedo López, porque él explica de una manera bastante entendible, bastante clara, las disposiciones contenidas en la ley de notariado. Pero les hago una advertencia otra vez, y es que se aseguren de ir leyendo junto con el texto doctrinario la ley. Es decir, hay que leer a la par la ley y las explicaciones que se hacen y tomar en cuenta la época en que se escribió esas explicaciones, porque obviamente con el transcurso del tiempo han habido cambios, a veces reformas y en todo caso modificaciones, y podría ahora ser un poco distinto. Entonces, cuando tengan alguna duda o alguna pregunta en cuanto a si algo todavía resulta aplicable, pues háganlo saber, ¿no? Hagan la pregunta. Por eso se dice aquí: si encuentras algo que no logres comprender, anótalo en tu cuaderno y en la próxima sesión que tengas con el profesor, formula la pregunta o preguntas cuya respuesta te ayude a comprender. Así que aquí tienen ustedes la ley de notariado, la pueden leer directamente acá o la pueden descargar, y también tienen una parte, digamos, una parte más de esa obra Derecho Notarial Salvadoreño del autor Horacio José Olmedo López, que, como les repito, yo les pido que lo puedan leer y analizar, y al mismo tiempo que van leyendo estas explicaciones, vayan leyendo la ley directamente. Tenemos también una presentación que igual ustedes la pueden ver. Esta presentación es como algunos apuntes en relación con los contenidos de la semana,
que resultaría muy útil analizar y estudiar. Solamente son como 15 diapositivas que se van presentando de manera automática, pero igual les pido que lo puedan leer. Se llama Contenidos de la Semana. También tenemos los recursos, que son los materiales de lectura. Miren, yo no sé si usted a estas alturas de su formación todavía siente difícil leer textos. No sé si todavía siente que algunos textos son como muy largos o muy abstractos. Yo confiaría de que no, ¿verdad? De que a usted no le resulta difícil agarrar un texto cualquiera y leerlo en un par de horas y luego tratar de recordar lo que leyó. Porque de la lectura es que nosotros aprendemos y nos nutrimos, mejoramos nuestra redacción, mejoramos nuestra ortografía, ampliamos nuestro vocabulario y es muy importante el leer con bastante regularidad. Así que aquí aparece, por ejemplo, otra vez el material que les digo que hay que analizar, pero hay dos instrumentos más. Un manual para el uso del protocolo en el servicio exterior. Este manual fue preparado por la Dirección General del Servicio Exterior. Es decir, es un manual, ¿por qué no decirlo oficial, verdad?, que se utiliza para que los agentes diplomáticos y consulares puedan de alguna manera ejercer el notariado en el extranjero. Es un manual que ha sido aprobado por la ministra o el ministro del ramo, en este caso el Ministerio de Relaciones Exteriores. Probablemente no sea muy reciente, pero mientras no encontremos un documento más nuevo, pues obviamente puede enseñarnos mucho. Y tenemos también una tesis que aparece publicada en el portal de la Corte Suprema de Justicia, en el Centro de Documentación Judicial de la Corte, y que pues yo he colocado aquí para que ustedes también la puedan analizar. Esta tesis se titula La función notarial en el servicio exterior, su regulación en los diferentes países centroamericanos y particularmente en el derecho salvadoreño y costarricense. Entonces, esta es una tesis hecha por este autor, Jorge Ernesto Cruz Cienfuegos. Ya tiene también algunos años de haberse publicado, pero aparece, repito, en el portal de la Corte Suprema de Justicia y obviamente resulta muy útil su lectura. Vamos a aprender mucho de ella. Así que estos son, digamos, los materiales de estudio. Bueno, las actividades de enseñanza, pues ya las conocen, hoy lunes y mañana martes a las 12:40. En esta semana ambas serán virtuales. Luego tenemos como parte última, la actividad de evaluación, que como les acabo de explicar, sería una prueba de refuerzo. Evaluada en el sentido de que si usted participa en esta actividad en línea, en esta actividad, usted va a poder, como lo dice la parte final, acumular hasta 2 puntos. Y estos le serán agregados a la prueba en que usted los necesite, estos 2 puntos, ¿verdad? Entonces es una actividad muy sencilla, es un cuestionario de Canvas, eso sí, de preguntas abiertas esta vez, las que usted va a tener que responder tomando como base los materiales que se han compartido, es decir, la ley de notariado en sus artículos 16 al 31, la parte aquí me equivoqué, no es Ricardo Mendoza Orantes, es
Horacio José Olmedo. Vamos a ver si lo puedo corregir de una vez para que no se perpetúe el error. Horacio José Olmedo López. Él es el autor en realidad de esta obra, y también vamos a utilizar el manual para el uso del protocolo en el servicio exterior y la tesis que les acabo de mostrar, la tesis de Jorge Ernesto Cruz Cienfuegos. Entonces, esta prueba la vamos a hacer durante la hora clase. Es decir, obviamente, si usted no asiste a la sesión, pues no va a poder acumular estos 2 puntos. Y por cierto, la estaríamos haciendo mañana mismo. Es decir, obviamente esta prueba es con material abierto. Es decir, ustedes van a poder utilizar tanto la ley como los documentos estos. Prácticamente es una guía de estudio. Por eso dice aquí, guía de estudio. Nomás es como para ir estudiando durante la sesión misma. Y a medida que usted va estudiando, va dando respuesta a las preguntas de esta guía. Entonces, esto, repito, sería en la sesión de mañana, para que usted pueda, si asiste a la sesión, por supuesto, porque esta actividad se estaría abriendo a la hora de inicio del bloque y se estaría cerrando a la hora en que el bloque termina. Entonces, si usted no asiste al bloque virtualmente, entonces no va a poder participar. Y por favor, no me diga, no pude, tuve trabajo, estuve enfermo, ahí me lo apertura después. No. Solamente sería como un regalo por haber asistido. Bien, después de haber presentado esta plataforma y los contenidos correspondientes a este módulo, pregunto, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no les ha quedado suficientemente claro? ¿No tienen ninguna pregunta en relación con la temática que vamos a analizar? Bueno, siendo así, y ya que no tienen ninguna pregunta, vamos a remitirnos a la ley. Vamos a comenzar el estudio de los artículos 16 y siguientes de la ley de notariado. Y a medida que vayamos leyendo, pues vamos a ir dando algunas explicaciones con la esperanza de que usted pueda comprender las explicaciones. Ok, entonces vamos a facilitar un poco la participación y vamos a pedir apoyo en la lectura. Bien, vamos a pedirle a Fátima que me ayude a leer lo que aparece en pantalla, por favor. Fátima. El protocolo estará constituido por libros numerados correlativamente respecto de cada notario, que serán formados, legalizados y llevados sucesivamente. El notario asentará
en su protocolo los actos, contratos y declaraciones que ante sus oficios se otorguen, salvo los exceptuados por la ley. Muy bien. Gracias, Fátima. Vamos a hacer algún comentario. Dice que el protocolo está constituido por libros y que estos libros están numerados correlativamente respecto de cada notario. Aquí surge una primera inquietud o interrogante. ¿Qué es el protocolo? ¿Qué significa gramaticalmente el término protocolo? Recuerden, por favor, que las palabras que nosotros utilizamos en el lenguaje castellano no tienen un significado único. Nosotros tenemos una gran variedad de términos o de conceptos que tienen varios significados. Por eso necesitamos contextualizar, es decir, entender las definiciones o significados de los términos dentro del contexto en el cual están siendo utilizados. Porque por vía de ejemplo, protocolo mismo como término se utiliza con otros sentidos o con otros significados que no necesariamente tienen que ver con la actividad notarial o con la función notarial. Entonces, cuando yo pregunto qué vamos a entender por protocolo, por supuesto que me estoy refiriendo a dentro del contexto de la función notarial. Entonces, lo primero que aprendemos es que es un conjunto, una colección, si se quiere, o una cantidad determinada de libros que están numerados en orden correlativo. ¿Qué significa eso? Fácil. Libro 1 o libro primero, libro 2 o libro segundo, libro 3 o libro tercero y así sucesivamente. Es decir, tienen que ser numerados en orden. No puede, por ejemplo, un notario comenzar con el libro tercero si no tiene un segundo y un primero. No puede un notario comenzar con su libro primero y luego pedir que se le autorice su libro quinto si no tiene un segundo, tercero y cuarto. Es decir, por simple lógica, tienen que ser numerados en orden correlativo. Bueno, hay notarios que, bueno, habiendo utilizado el sistema de números ordinales, que sería primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, pues imagínense cuando se llega al número 10, al 15, al 20, pregunto, ¿saben ustedes cómo decir esos números en ordinales? Es decir, por ejemplo, ¿cómo diría usted libro 26? Ernesto, ¿cómo diría usted? Pero así como dice 1 primero, 3 tercero, ¿cómo diría 26? 26º. Así es, así es. Entonces, ya cuando llegamos a un libro 42, 48, 59, ya es un poquito más complicado. Pero igual, ¿no? Podemos, por supuesto, aprender o recordar cómo se hace. Lo que quiero decir es que hay notarios que lo han sido por muchos años y a través de su ejercicio profesional han ido acumulando una cantidad bastante considerable de libros. De tal manera que hay notarios que ya van por el libro 68, por ejemplo, es decir, libro 68. Es decir, de alguna manera han tenido, digámoslo así, bastante ejercicio profesional. Ahora ya vamos a aprender el tiempo en que un notario puede tener consigo un libro, que no puede ser superior a un año.
pero sí puede ser, o mejor dicho, no significa eso que en un año solo se pueda trabajar un libro, porque existe la posibilidad de que un notario en un mismo año calendario pueda tener 2, 3, 4 libros en un mismo año calendario. Ya vamos a ver cómo es que eso se puede dar. Ahora bien, de momento estamos aprendiendo que el protocolo está formado por libros y que estos libros hay que numerarlos correlativamente. De esa manera, libro primero, libro segundo, libro octavo, libro 13º, libro 26º, como ya lo vimos, libro 34º, es decir, hay que numerarlos correlativamente respecto de cada notario. En otras palabras, si queremos referirnos a un libro en particular, tendríamos que acompañar el nombre del notario, ¿verdad? Ah, no, es que eso aparece en el libro sexto del notario fulano de tal. O ese acto jurídico está anotado o está inserto en el libro segundo del notario fulano de tal. Es decir, respecto de cada notario es que los vamos a numerar. Y se forman, legalizan y se llevan sucesivamente, uno detrás del otro. Se forman, se legalizan y se llevan sucesivamente. Ahora, ¿para qué sirve el protocolo? Según este inciso, es para que el notario pueda asentar en él los actos, contratos y declaraciones que ante sus oficios se otorguen, salvo los exceptuados por la ley. En otras palabras, hay actos, contratos y declaraciones que no necesariamente se asientan en el protocolo, sino que se asientan fuera de él, en hojas de papel, llamémosle simple, para distinguir esas hojas de las hojas con las que se forma el libro o los libros del protocolo. Entonces, aquí dice, salvo los exceptuados por la ley. Es una manera de decir, repito, que algunos actos, algunos contratos y algunas declaraciones se asientan. Entendamos por asentar, escribir o imprimir, consignar, anotar en el protocolo. Algunos, pero otros no. Otros no. En su momento, ustedes van a recordar, o en su caso, aprender cuándo es que necesariamente tiene que hacerse en el protocolo. Cuándo se puede hacer en el protocolo o se puede hacer en hojas distintas, en hojas que no son protocolo. E incluso es bueno tomar nota de cuándo se puede, o mejor dicho, no hay por qué hacerlo en el protocolo. Es decir, no es que se pueda alternativamente o facultativamente, sino simple y sencillamente no se hace en el protocolo. Se me ocurre, por ejemplo, la cancelación de una hipoteca cuando la hipoteca original se tiene en manos. Es decir, una cancelación de hipoteca cuando uno tiene el documento original consigo, no es necesario hacerla en el protocolo, sino que se hace en un acta notarial, en una hoja de papel simple que se enlaza con el documento original que tenemos en nuestras manos. Entonces, si lo queremos ver como asignación o como tarea de investigación, por favor anoten en sus cuadernos, anótenla de esta manera: investigar o indagar cuando un acto, contrato o declaración
necesariamente tiene que hacerse en el protocolo. Esa sería como una tarea que es muy bueno que la podamos realizar porque nos va a servir mucho. Lee, Sí, le escucho, dígame. fíjese que yo tenía entendido que se necesita protocolizar, por ejemplo, la cancelación de la hipoteca, como decía usted, cuando no se tiene la hipoteca. Y porque, como sea, usted no está viendo cuáles son los términos y cuáles son las cláusulas que se establecieron en la hipoteca. Y también los contratos, por ejemplo, los mutuos se pueden poner en acta si no sobrepasan una cierta cantidad de dinero, si no me equivoco es de $5,000. Bien, vaya, déjeme aclarar que un contrato de mutuo, si no va garantizado con hipoteca, o incluso aunque estuviera garantizado por una hipoteca constituida de antemano, facultativamente se puede hacer ya sea en el protocolo o se puede hacer en lo que denominamos documento privado reconocido. Es decir, es facultativo. Ahora, si sobrepasa o no de cierto monto, podría ser consecuencia de una directriz dada por alguna institución financiera. Se me ocurre, por ejemplo, una caja de crédito, un banco quizás, podría tener como directriz o como norma interna que los mutuos que ellos otorguen, si sobrepasan de cierta cantidad, tiene que hacerse en protocolo, pero que si no sobrepasa de esa cantidad, puede hacerse en documento privado reconocido. Pero eso, digamos, no es algo que la ley establezca con poder de imperio, no, sino que esa podría ser como una norma interna o una directriz o una disposición propia de el que facilita el dinero en calidad de préstamo, es decir, el acreedor. Porque igual podríamos encontrarnos con acreedores particulares, no necesariamente un banco, que tenga una norma parecida y que él diga, bueno, cuando yo preste más de tanto, voy a requerir escritura pública. Pero si lo que presto no es la gran cantidad, entonces está bien para mí hacerlo en documento privado. Pero, insisto, no es que la ley disponga así con firmeza o con obligatoriedad que en el caso de que sobrepase de cierta suma, necesariamente tiene que ser en escritura pública, es decir, en el protocolo. No, sino que eso queda, repito, a la discreción o al arbitrio del acreedor. Ahora, en cuanto a la cancelación de la hipoteca, efectivamente, y como muy bien lo dice su compañera, cuando uno tiene el documento original debidamente inscrito, entendamos por documento original el testimonio que el notario extendió de algo que él insertó en su protocolo, es decir, la hipoteca. El contrato de hipoteca fue asentado en el protocolo, es decir, en una escritura matriz. Luego vino el notario y extendió un testimonio, que es como una copia íntegra, una copia fiel de lo que escribió en la matriz, en el protocolo. Ese testimonio es el que se lleva al registro y en el registro lo inscriben, lo registran, valga la redundancia, y le colocan una razón y constancia de inscripción. Y ese es el documento original, debidamente inscrito. Si lo tenemos con nosotros y la hipoteca ya no garantiza ninguna obligación, porque todas las obligaciones que estaban garantizadas por ella ya se pagaron, ya se cumplieron y la hipoteca ya no garantiza nada, entonces se puede cancelar.
es decir, que termine la hipoteca, dejarla ya sin efecto por su cancelación. Y esa cancelación es la que no es necesario que se haga en el protocolo si tenemos el documento original. Simplemente hacemos un acta que enlazamos al documento original y en esa acta se consigna la cancelación de la hipoteca. Pero si no tenemos el documento original porque se ha extraviado, se ha destruido o la razón que sea, entonces necesariamente esa cancelación tendría que hacerse en el protocolo, es decir, en escritura pública. Ahora, lo que yo les reitero, lo que yo les pido es que investiguen cuáles actos, contratos y declaraciones necesariamente tienen que hacerse en escritura pública. Y por a contrario censo, cuáles actos no es necesario que se hagan en escritura pública, sino que se podrían hacer ya sea en escritura pública o en documento privado reconocido. Manejemos un ejemplo. Un matrimonio civil. Un matrimonio civil. Ya el acto del matrimonio, la celebración del matrimonio, la ceremonia del matrimonio. Obviamente, cuando es un notario el que lo está autorizando. ¿Creen ustedes que se puede hacer en un documento privado la celebración del matrimonio hecho por un notario o necesariamente tiene que ser en el protocolo? Ya la celebración del matrimonio, ¿qué piensan? Bueno, su silencio podría indicar dos cosas. La primera, que tienen pena de hablar. La segunda, que no están muy seguros. La tercera, que no saben. Pero bien, por eso es que les estoy pidiendo esta actividad, esta pequeña tarea, para que así ustedes no tengan, digamos... Sí, a mí se me queda un poco como que tarde la imagen y el audio suyo. De verdad. Pero quizás es como una vez pasada mi señal, no sé. Bueno, hay un pequeño cambio y es que ahorita estoy en la universidad y estoy utilizando, por supuesto, el internet de la universidad. A veces cuando estoy en la casa, digamos que hay un poquito mejor conexión, pero con que puedan escuchar, aunque sea así un poco cortado, pues ni modo. Vamos a confiar en que la grabación por lo menos quede bien y luego al ver la grabación de esta sesión van a poder completar alguna idea que no quede muy clara. Bien, les decía que sería muy útil para ustedes esta investigación a fin de saber a ciencia cierta cuándo va en protocolo y cuándo no. Les doy una pista. Cuando diga escritura pública y ustedes entiendan que es un mandato, entonces tiene que ir en protocolo. Ejemplo, ya habíamos visto el artículo 667 del Código Civil. Allá cuando hablábamos de la necesidad de inscribir en el registro un documento que contenga la tradición del dominio o de cualquier otro derecho real sobre bienes raíces. Ese artículo dice que se otorgará en instrumento público. Allí de manera muy clara está diciendo que tiene que ser instrumento público. En otras palabras, protocolo. A veces no dice instrumento público, a veces dice escritura pública. Pues es lo mismo, protocolo, como el caso del artículo 1605 del Código Civil, inciso segundo, que igualmente requiere escritura pública para la venta de bienes raíces, de una sucesión hereditaria,
o de una servidumbre. Es decir, clarito le está diciendo que requiere escritura pública. Otro ejemplo, y ojalá que ustedes lo puedan anotar y no olvidar, es el de la hipoteca misma. La hipoteca tiene que ir en escritura pública. No se puede hacer en documento privado. Tiene que ir en el protocolo, la hipoteca. Y no solo eso, la hipoteca tiene que inscribirse en el registro de hipotecas para que valga. Si no se inscribe, no produce ningún efecto la hipoteca. Entonces, es necesario que ustedes aprendan eso. El matrimonio, definitivamente hecho por un notario, tiene que asentarlo en el protocolo, el matrimonio. A diferencia de un instrumento notarial que, según la ley, tiene que otorgarse por los contrayentes antes del matrimonio y que precisamente por deber otorgarse antes del matrimonio es conocida como acta prematrimonial. Acta prematrimonial. Pues ya el mismo nombre indica que eso no tiene por qué ir en el protocolo. Acta, esa se hace en acta. Es un acta, esa va en una hoja de papel simple y no en el protocolo del notario, el acta prematrimonial. ¿Qué hay de una compraventa de arma de fuego? ¿Alguno de ustedes sabe si una compraventa de arma de fuego se puede hacer en documento privado, reconocido, o tiene que ir en escritura pública? ¿Qué hay de No, Liga, tiene que ir en escritura pública. Muy bien, gracias por su aporte, gracias. ¿Qué hay de la compraventa de un vehículo? La compraventa de un carro. Imagínense un carro de esos caros, un carro de $60,000. ¿Se puede hacer en un documento privado, reconocido? ¿Se puede hacer en escritura pública a discreción de los interesados? ¿O necesariamente tiene que ser en protocolo? ¿Qué me dicen de una compraventa de Sería vehículos? a discreción del que está haciendo la compra, porque la de compraventa de un carro sí se puede ir en papel simple, pero si la persona ya lo quisiera por el monto dejarlo en papel de protocolo, se puede ir ahí. Sin embargo, no es obligatorio que la compraventa de un vehículo se vaya en el protocolo. Muy bien, excelente, excelente. Asumo que este conocimiento usted lo ha adquirido gracias a la práctica que hace, ¿verdad?, en una oficina notarial, lo cual ilustra la conveniencia de un tipo de experiencias como esa, ¿verdad? Nuevamente reitero que si usted tiene oportunidad de ir, aunque sea una vez por semana, a una oficina notarial, no pierda esa oportunidad, o busque esa oportunidad y hágalo para que usted pueda, a nivel de la práctica, también aprender, porque ese es un aprendizaje muy valioso. Que conste, quiero hacer una pequeña advertencia. Es posible que algunas prácticas, por ser tan repetitivas, se piense o se entienda que están bien, ¿verdad? Pero no necesariamente. Y de ahí la importancia de acompañar a la práctica la teoría, ¿verdad? Es decir, la doctrina, la jurisprudencia. Le voy a poner un ejemplo. Hay una sentencia que en su momento la vamos a estudiar, en donde una notaria, pues digamos que tenía algunas quejas contra de una colaboradora, su asistente o su secretaria, porque se equivocaba mucho, según lo que se lee en la sentencia. Es decir,
digamos que cometía muchos errores en su trabajo y decidió pues dar por terminada la relación laboral, es decir, despedirla. Entonces viene y redacta una acta en donde consignó pues que ella, la empleada, la trabajadora, había comparecido y que asumía, ella, es decir, se hacía cargo, pues se responsabilizaba de, digamos, esos errores, esas equivocaciones, algo así como que confesaba, pues, que no había sido muy diligente o muy cuidadosa y, pues, que de alguna manera, pues, aceptaba la decisión que se había tomado, algo así. Y fíjense bien, cuando ella viene y reclama una indemnización por despido injusto o injustificado, pues sacaron esa acta notarial, y con ella pretendieron, óiganlo bien, pretendieron que se les exonerara de responsabilidad. Algo así como que dice, mira, aquí está un documento que es notarial, que ha sido redactado con todos los requisitos que según la ley debe llevar, y con este demostramos que ella misma reconoció que no había hecho las cosas bien y que el despido era justificado. Entonces, ahí les cuento para que ustedes analicen. Probablemente esta notario, sí, dígame, le escucho. Pero es que, vaya, se supone que en el Código Laboral se puede despedir a una persona por negligencia reiterada. Sin embargo, yo creo que ahí, bueno, en mi opinión, que la negligencia no fue de la colaboradora, sino que de la notario, porque el libro de notariado es exclusivamente del notario y él tiene que velar porque todo lo que está en su libro sea conforme a lo que establece la ley. O sea, por ejemplo, si yo soy notario o vaya en la oficina, el notario es el licenciado, yo soy la que le ayudo, pero cuando yo voy a imprimir o voy a hacer alguna cosa en el protocolo, o sea, él está ahí pendiente de que la impresión y que el documento que ya se hizo vaya conforme a los requisitos de la ley. O sea, él no solo dice, pues ahí imprimí, no, o sea, él está pendiente de que el trabajo que yo hago no sea perjudicial para él. Ok, está bien, le doy la razón, pero tengamos presente que efectivamente existe una relación laboral entre un profesional del derecho que ejerce el notariado y sus asistentes, colaboradores, secretaria, ordenanza, qué sé yo. Es decir, hay una relación de trabajo, hay pues digamos un trabajo remunerado que se está prestando, hay un patrono, hay un trabajador y efectivamente, como usted lo dice, hay causales en el Código de Trabajo que autorizan un despido, es decir, que lo convierten en un despido sin responsabilidad patronal, un despido justificado. Pero digamos que ese no es el punto, ¿verdad? Si tenía o no tenía razón la notario en cuanto a por qué la despidió o si es una responsabilidad compartida o algo así, no. El punto es la validez formal del acta, es decir, el hecho de que la notario entendía que un acta hecha ante sus propios oficios en la que su trabajadora reconocía la comisión de algunos errores o equivocaciones en su trabajo. Es decir, el hecho de que ella, la notario, es obvio que ella entendía que esa actuación notarial estaba bien hecha. Y no tengo duda de que ella entendía que estaba bien hecha, porque si no, no la hubiera presentado en juicio esa acta. Es decir, si ella hubiera tenido, aunque fuera la más mínima sospecha de que no había actuado bien, pues la hubiera guardado.
y no la hubiera mostrado, porque cuando ella viene y le dice a su abogado que la representó en el proceso de trabajo laboral, aquí está esta acta, úsela, ahí le está, como que dice, le está dando valor, según ella, al acta, para probar ciertos hechos. Entonces, eso obviamente puede ser parte de una práctica en alguna oficina que no necesariamente es correcta. A eso me refería, ¿no? Es decir, ya que ustedes van a ir a tribunales, a ministerios, a dependencias gubernamentales, a municipios, alcaldías, a oficinas notariales o bufetes, como les suelen llamar, entonces, por favor, no se deje ir por la muy práctica. Es decir, no, es que eso así es, eso así lo es. El registro, olvídese, va a encontrar multiplicidad de ejemplos de prácticas registrales que no por hacerse cada día están bien. O sea, yo lo que quiero ahorita es como abrir sus ojos a una realidad. Y es la realidad de que no por mucho practicar cosas están bien o están de acuerdo con la jurisprudencia, con la ley, con la doctrina, con la razón, con la sensatez, con la justicia. Es como una forma de advertirles que analicen aquello que se hace a la luz de la teoría también y no únicamente la práctica, porque de repente, repito, se pueden encontrar con una práctica que llamamos viciada. Yo creo que ya se los expliqué. Usted puede tener mucha práctica al digitar textos en una computadora utilizando un dedo de cada mano o a lo sumo 2 y tener mucha práctica y hacerlo así todos los días y sentirse muy contenta y satisfecha. Pero eso no significa que no tenga otros 3 dedos en cada mano y que la manera correcta de hacerlo sea utilizando los 5 dedos de cada mano y no solamente 1 o 2. Es decir, se van a topar con práctica así como esta que les estoy ejemplificando, ¿no? Una práctica que no es necesariamente la correcta, como en ese caso que vamos a analizar en su momento. Bueno, veamos el siguiente artículo, que sería el 17. Sí, o sea que entonces el actuar de la notario no estaba bien. En el criterio de la Cámara, que conoció en apelación, y en el criterio de la Sala de lo Civil, que conoció en casación, no. Simple y sencillamente le dijeron, no está bien lo que hiciste. Entre otras cosas, le dijeron, si mal no recuerdo, leí esa sentencia ya hace algunos meses, algo así como que no se había garantizado el derecho de audiencia, el derecho de ser asistida por un abogado para una declaración que le resultaba perjudicial, el derecho de controvertir los hechos que se le imputaban. Es decir, algo así como que había firmado, pero bajo, digamos, la influencia o bajo la presión de quien todavía era su empleador. Aparte de, digamos, que ella fue quien lo autorizó, pues, o sea, ante sus propios oficios, ¿verdad? Entonces, eso se le reprochó, y probablemente hayan razones más de peso, pero que no las recuerdo. Pero traigo esto a cuenta, nomás para hacerles ver que de repente nos vamos a topar con algunas prácticas que no necesariamente son correctas o adecuadas. Y sin embargo se hacen y se están haciendo todavía. Bien. Licenciado. Dígame. Ay, disculpe que le pregunte tanto, pero entonces mire, ya que me sus recuerdo de una duda. Ajá. Ya que sus compañeros no, digamos, no utilizan esa opción, no, hombre, usted aprovéchela al 100%. Vaya, me surgía una duda en cuanto al parcial de ayer. Me recuerdo de la pregunta que decía que Juliano de tal
le daba un dinero para que lo prestara con intereses, ¿verdad? ¿Se recuerda de esa pregunta? Sí, la recuerdo. Ajá, vaya, entonces ahí decía, las respuestas que decían era que no se podía, y la otra que, o sea, que me llamó la atención era que sí se podía, si él, o sea, que él se prestara ese dinero él mismo, pero si se lo prestaba al mismo interés que le había dicho el mandante. Entonces, o sea, la verdad yo realmente segura de cuál era la respuesta no estoy, y por eso sí quería como que, ya que se viene el caso de eso, quería aprovechar de preguntar sobre esa pregunta. Lick, ¿me escucha? Sí, le escuchamos. Continúe. Vaya, estaba mencionando la compañera esa pregunta, ¿verdad? Yo recuerdo en una clase donde usted manifestó de que primero se tenía que hacerle la pregunta a la otra persona, y si los dos estaban de acuerdo, se podría. Pero en esas opciones no daba esa opción. Entonces, lo único que decía una de ellas es que no se podría hacer. Entonces, esa fue la que yo contesté. Muy bien. Vaya, les voy a mostrar aquí en el Código Civil de dónde es que yo saqué esa pregunta. Yo estuve explicando un poquito los artículos 1902 y siguientes porque tienen que ver con el poder, con el mandato, con aquello que hablábamos de la diferencia entre otorgante y compareciente. Yo les explicaba que el ejemplo más claro de la diferencia entre un otorgante y un compareciente se manifestaba en el poder. Es decir, cuando una persona no puede comparecer por sí misma y envía a otro o a otra. Y ahí es donde analizábamos nosotros estos artículos, el 1902 y siguientes. Y el que nos interesa es el 1905, que dice: encargado de tomar dinero prestado podrá prestarlo él mismo al interés designado por el mandante, o a falta de esta designación al interés legal. Este es un escenario. Es el escenario donde el mandante le encarga al mandatario, o lo que es igual, el poderdante le encarga al apoderado que tome dinero prestado. Es decir, el encargo consiste en conseguirle dinero prestado. Aquí dice de que en ese caso el apoderado lo puede prestar sin ningún problema al interés designado por el poderdante. Por ejemplo, mira, fíjate que necesito $10,000. ¿Crees que me los puedes conseguir? Te doy poder para que me los consigas, eso sí, al 2% mensual como máximo. Le está designando el interés el mandante. En ese caso, el mandatario lo puede prestar él mismo, eso sí, a ese interés. Y si no le hubiera dado un tipo de interés, al interés legal. Repito, es un primer escenario. Pero aquí tenemos el segundo escenario. A mí me causaba dudas, Lick, porque la verdad es bien difícil eso, o a menos que exista demasiada confianza entre las personas, un parentesco de familiaridad o amigos, porque prácticamente el que presta dinero es él el quien pone los intereses. No, claro, pero recuerden que hay un mercado de dinero, es decir, hay una situación en la realidad cotidiana donde gente presta dinero y se conoce cuál es el tipo de interés que se maneja en el mercado. Entonces, la posibilidad de que una persona le dé un poder a otra para que consiga dinero
esa posibilidad es muy real, es muy posible, pues es muy frecuente incluso. Y puede designar un tipo de interés en ese mandato. Es decir, puede decir, mira, consíguemelo, pero por favorcito que no vaya a ser mayor que el 2% mensual, por ejemplo. Ahora, si no hubiera una designación de intereses, entonces el mandatario lo puede prestar de su propio dinero al interés legal. Entonces, lo que nos está diciendo el artículo es de que eso está legalmente autorizado. Es decir, que el mandatario preste de su propio dinero al mandante, cuando el encargo consiste en que le consiga dinero. El mandatario lo puede prestar siempre y cuando no sea mayor, o mejor dicho, siempre y cuando sea al interés designado por el mandante. Pero si no hubiera designación de interés, al interés legal. Eso se puede. Pero el caso que yo les pregunté tiene que ver con el segundo escenario. No con el primero, sino con el segundo. Ese que comienza con estas palabras: pero facultado para colocar dinero a interés, no podrá tomarlo prestado para sí sin aprobación del mandante. Repito, facultado para colocar dinero a interés, no podrá tomarlo prestado para sí sin aprobación del mandante. Ahora, ¿cómo interpretamos este segundo escenario? Bueno, fácil. A diferencia del primer escenario, aquí lo que le están facultando al mandatario no es que consiga dinero prestado, no. Aquí lo que el mandante le está diciendo es: mira, aquí hay $10,000. Ve y préstalos al que, digamos, al que esté interesado en que le presten. Aquí están $10,000. Eso es lo que le está diciendo. Entonces, si el mandatario necesita que se le preste dinero a él, no puede tomar ese dinero prestado para él. No puede. Esa entonces es sería regla la opción general. de que usted colocaba que de ninguna forma se podría, ¿verdad? No. A Es que menos aquí con la viene la aprobación del excepción, mandante, perdón. Aquí viene la excepción. Sí. No puede como regla general. Ajá. Pero si tuviera la aprobación del mandante, entonces sí puede. Eso es lo que significa este artículo. Facultado para colocar dinero a interés, no podrá tomarlo prestado para sí sin aprobación del mandante. En otras palabras, de regla general. no por regla general, pero sí por excepción. Esa era la respuesta correcta y se encuentra en el artículo 1905. Resulta obvio, miren, vamos a hablar claro. Resulta obvio que si usted no había estado en la explicación que yo di, o si usted no conocía la existencia del artículo 1905, y por ende, si usted se enfrentó a esa pregunta sin remitirse al artículo 1905, sin haberlo leído, sin haberlo aplicado, entonces la opción que usted eligió, la eligió según su mejor saber y entender, pero sin una base legal. Prácticamente lo hizo o tratando de recordar si es que se había dado cuenta de alguna experiencia previa en relación con esto, o adivinando. Y no siempre las adivinanzas nos salen o nos pegan, ¿verdad? Bueno, eso con respecto a la pregunta que me hacían. Vamos a continuar entonces con el análisis de la ley de notariado.
y voy a suplicarle a Daisy que me ayude por favor a leer. Hola, buenos días, Liz. Buenos días. Ahorita. El artículo 17, ¿verdad? Sí, por favor. Los libros de protocolo se formarán con hojas de papel sellado, correspondiente. Permítame, que no veo muy bien. Los libros de protocolo se formarán con hojas de papel sellado correspondiente de numeración correlativa, que en cantidad no menor de 25, debidamente foliadas, con letras en la esquina superior derecha de sus frentes. Se presentarán a la sección del notariado de la Corte Suprema de Justicia si el notario reside en la capital de la República, o al juez de primera instancia competente de su domicilio si reside fuera de ella. ¿Continúo? Sí, por favor. El jefe de la sección del notariado o el juez, en su caso, sellará todas las hojas presentadas en la parte superior de sus frentes, a excepción de la primera, en la cual pondrá una razón firmada y sellada que expresará el nombre del notario, a quien pertenece, el número de orden del libro a que corresponderán, el uso a que se destinan y el lugar y fecha en que se hace su entrega. Si el notario lo prefiere, podrá presentar libros ya formados para su legalización y si así lo hiciere, las hojas de que constan dichos libros se autorizarán en la forma ya expresada, si se cumpliere con los demás requisitos que se exigen en esta ley, pero en este caso no podrán hacerse uso de la facultad que se concede por el artículo 20. Muy bien, muchas gracias. ¿Vale? Bien, procedo a hacer una pequeña explicación. Según este artículo 17, hay dos maneras de formar los libros del protocolo. Dos maneras. La primera es llamada hojas sueltas. Así se le conoce, hojas sueltas. Y la segunda es llamada libro ya formado. Entendamos por libro ya formado uno que ya ha sido empastado, o algunos le llaman encuadernado. Es decir, ya se cosieron las hojas por un artesano de estos que empastan, un encuadernador o un empastador, ya cosió, ya pegó, ya le puso las tapas o tapaderas o cubiertas en los dos lados, es decir, ya formó. Es un libro ya formado. Es ver un libro pues ya empastado. No sé si ustedes se lo pueden imaginar. Entonces, ¿qué pasaría si el notario, por haberlo decidido así, presenta un libro ya formado para su legalización? ¿De qué manera tendría él que asentar en ese protocolo los actos, contratos y declaraciones que autorice? El libro ya está empastado, ya está formado. Y se utilizó, por cierto, de esa manera por muchos años, por muchísimos años. Pero ¿cómo se anotaban? ¿Cómo se asentaban las escrituras matrices? ¿Qué piensan? Si el libro ya está formado, y es obvio que no hay todavía nada escrito en esas hojas, que por cierto la ley le llama también fojas, así con F, fojas. No hay nada escrito en ellas previo a su legalización.
Entonces, el notario va a tener que escribir en ese libro a mano. Esa era la respuesta que esperaba. A mano. Porque no hay manera de imprimir, ya, digámoslo así, o de escribir o de anotar si no es a mano. Entonces, muy difícilmente vamos a encontrar hoy en día una oficina notarial donde se legalicen libros ya formados. Repito, por esa circunstancia de que tendrían que anotarse a mano. Y eso, a estas alturas del desarrollo científico, de la informática, resulta anacrónico, obsoleto, bobo, absurdo. Bueno, sin embargo, la posibilidad existe. Si el notario lo prefiere, podrá presentar para su legalización libros ya formados. Pero, repito, no tiene sentido. No tiene sentido. De tal manera que de 100 libros de protocolo en los últimos años, 100 se han formado con hojas sueltas, hojas de papel sellado correspondiente. Miren, ¿qué es el papel sellado? Aquí yo les voy a recomendar, sí, una visita. Tal vez la compañera le puede pedir autorización al notario, al colega en el cual ella trabaja, para tomarle una imagen, o quizás buscando en internet puedan encontrar una imagen, una foto de una hoja de papel sellado para notariado, para protocolo, a fin de que ustedes más o menos tengan una idea. Pero las hojas de papel sellado se hacían, y de hecho todavía se hacen, en base a una ley especial que se llamaba Ley de Papel Sellado y Timbres. El papel sellado y los timbres eran especie fiscal. Entendamos por especie fiscal una manera indirecta de hacer llegar fondos al Estado. Una manera indirecta en el sentido de que una hoja de papel que en su fabricación cuesta 2 centavos o 3 en su fabricación, se vende en, qué sé yo, $10, $12, $15, es decir, en una cantidad mucho mayor. Y esa es una forma, repito, de recaudar fondos dinerarios para las obras que el Estado realiza. Los timbres, igual. Los timbres eran como estampillas, es decir, unos pedacitos de papel con un valor numérico y con goma en su parte de atrás para con agua o con saliva pegarlos. Entonces había que comprar esos timbres cuya fabricación, repito, era de 1 centavo, y había que comprarlo en 40 centavos, en 1 colón, es decir, afortunadamente, diría yo, en algún momento el gobierno consideró que habían otras maneras un poco más productivas de sacar dinero a la población y derogó, dejó sin efecto esta ley, de tal manera que ya no tenemos, y ustedes afortunadamente ya no tendrán que estar lidiando con papel sellado para la emisión de los testimonios, ni con timbres, sino que solo quedó el papel sellado
única y exclusivamente para formar con ellos los libros de protocolo. De tal manera que es una especie fiscal todavía, pero para uso exclusivo de los notarios. El día que usted reciba su autorización para ejercer el notariado, usted presentará una solicitud, ya sea a la sección del notariado de la Corte o al juez de primera instancia que conozca de lo civil de su domicilio, una solicitud para que le autorice la compra de cierto número de hojas de papel sellado. Ese número no puede ser menor de 25. Aquí lo dice, mire, en cantidad no menor de 25. O sea, la menor cantidad que usted puede solicitar que le vendan es 25. No hay un límite máximo. No lo hay. Pero sí hay un límite mínimo, 25. Ahora, si usted quiere comprar 100, se las venden. Si quiere comprar 200, se las venden. Si quiere comprar 400, se las venden. Hay notarios que compran hasta 500 hojas. Y es probable que hayan notarios que compraron una cantidad todavía mayor. Porque, de no haber sido así, la Corte no hubiera sacado una circular, fíjense bien, estableciendo como límite máximo 500 hojas. Pero no está en ninguna ley, está en una circular, llamémosle interna, ¿no? Pero que, pues ni modo, uno tiene que acatarla, porque le hacen saber que no puede sobrepasar de 500 folios o 500 fojas o 500 hojas. Entonces, usted, repito, va a solicitar autorización para comprar X cantidad de hojas, no menos de 25, no más de 500, para formar con ellas su libro primero, y una vez que lo agote o que caduque el año de su vigencia, pues su libro segundo, y así sucesivamente, hasta llegar al 60º o al qué sé yo cómo seguirá otro número mayor. Entonces, una vez que usted las adquiere, las va a foliar con letras. Miren, esta palabra foliar no la vayan a malinterpretar, porque parece ser que en otros países tiene un concepto o un significado un poco diferente. Foliar. Miren, ¿qué vamos a entender por foliar con letras? Fácil. Usted agarra las 25 hojas y en la esquina superior derecha de la parte de enfrente de cada hoja, las que se identifican como sus frentes, repito, en la esquina superior derecha de la parte de enfrente de cada hoja, con letras le va a poner los números correlativos, comenzando con el 1, así como lo están leyendo o escuchando. 1, 2, 3, 4, 5, en la esquina superior derecha, va a colocar con letras los números que correspondan a cada hoja. Miren, estas hojas ya vienen numeradas, es decir, abro comillas, de fábrica ya traen una numeración correlativa, ya la traen, porque como son especies fiscales, es necesario controlar su emisión porque representan ingresos para el Estado. Entonces, la manera de controlar la emisión es numerándolas. Las hojas ya vienen numeradas, pero esa numeración que traen no es la que se nos está requiriendo
aquí. Esto lo hacemos nosotros, numerarlas o foliarlas con letras. Esto lo hacemos nosotros. Y repito, no es la misma numeración, pero eso sí, usted tiene que respetar esa numeración que ya traen las hojas. Es decir, respetarlas en el sentido de que usted le va a poner número 1, o sea, 1, la palabra 1, a la primera de las hojas que compró. Y ese número que traen lo va a respetar al momento de irle colocando los números a las hojas. No sé si me explico. O sea, usted no puede agarrar las hojas, ejemplo, usted lleva las 25 hojas y en eso se tropieza y se le caen y se desparraman. Se desparraman con tan buena fortuna que no se manchan, no caen en agua, no caen en charco, no caen en tinta, sino que simplemente se desordenan, pues se desparraman. Entonces viene usted y las recoge. Usted no puede, una vez recogidas así a la garduña, comenzarlas a numerar. No. Usted tiene que recuperar el orden de las hojas a partir de los números que ya traen. Espero estarme explicando. Usted tiene que colocar la numeración respetando los números correlativos que las hojas ya traen. ¿De acuerdo? Y luego que usted las ha numerado con letras en la esquina superior derecha de sus frentes, respetando los números correlativos que ya traen, las va a presentar. Y aquí tiene dos opciones. Primera opción, a la sección del notariado de la Corte Suprema, si usted reside en la capital o en sus alrededores, para ser consecuentes con la realidad. O si usted reside fuera de la capital o de sus alrededores, entonces la va a presentar al juez de primera instancia, que sería el juez primero de lo civil, si hubiera más de uno, o el juez de lo civil, si solo fuera uno. Juez primero, si fueran varios, o el juez de lo civil, si fuera solo uno. O si fuera un juez de primera instancia, porque no se han distinguido entre juez de lo civil o juez de lo penal, entonces al juez de primera instancia. No sé si todavía habrá algún municipio que tenga juzgado de primera instancia, pero es al juez competente en lo civil, si usted reside fuera de ella. Aquí es importante destacar que no son muy estrictos en la sección del notariado. Es decir, usted puede ir desde la unión, teniendo su domicilio en la unión, y todavía puede ir a la sección del notariado y allá hacer todo lo que tenga que ver con el protocolo, si usted así lo prefiere. En la corte no le van a decir que no lo van a rechazar diciéndole, mire, usted tiene que ir a la unión, aquí no puede hacerlo porque usted no reside en la capital. No le van a decir eso, se lo van a aceptar. Y como dice Olmedo López, pues ahí el que pierde es el notario, en el sentido de que va a tener que estarse moviendo a San Salvador cada vez que quiera entregar y recoger un nuevo libro, ¿verdad? Es por comodidad del notario que existe esto de presentarlos. Ahora, ¿qué va a hacer el jefe de la sección o el juez, dependiendo a dónde usted presentó esas hojas? Las va a sellar en la parte superior de sus frentes, ahí cerquita, arribita, abajito o incluso encima de los números que usted le colocó. La única que no va a sellar es la primera, porque en ella va a poner una razón. Es decir, el que escribe por vez primera en cada libro de protocolo es la sección o el juez. Ellos son los que escriben. ¿Y qué escriben? Una razón.
una razón que expresa el nombre del notario, el número de orden del libro. Recuerden, cada notario tiene X número de libros, dependiendo cuántos años ha estado ejerciendo, pero comienza con el número 1 y pues termina hasta que se muera. El uso a que se destinan es para incorporar o para asentar en él los actos, contratos y declaraciones que ante sus oficios se otorguen. Y el lugar y fecha, firmándola y sellándola. Aquí las firmas son la del jefe de la sección y la del secretario de la sección, o secretaria si fuera mujer, o el juez o jueza y el secretario o secretaria también. Es decir, esta razón es la primera que se imprime o se digita a máquina en esta primera hoja del protocolo, y a continuación de la firma y sello del funcionario, ahí se comienza ya a escribir las escrituras matrices. ¿Alguna pregunta en relación con este artículo 17? Bueno, si no tienen ninguna pregunta, vamos a dar por finalizada la sesión en este punto y vamos a tomar la correspondiente asistencia. No sin antes recordarles que el día de mañana a las 12:40 se va a aperturar ese cuestionario de preguntas abiertas que representa una oportunidad para que ese 6, para que ese 7 se convierta hasta en un 8 o en un 9, o ese 5 en un 7 como máximo. Ahora, 2 puntos se va a jugar, entonces no falte mañana, porque mañana va a ser clave para poder ganar ese par de puntos, ¿de acuerdo? Así que no se me vaya a quedar. Bien, vamos a dejar de grabar ahorita.